Cerca de 10.000 civiles gravemente afectados. Muchos países retiraron sus embajadas del territorio liderado por Benjamín Netanyahu. Decenas de ataques perpetrados en instalaciones neutrales. Miles de ciudadanos distribuidos en todo el mundo reclaman por piedad. Una disputa que arroja números escalofriantes. Si algo no necesitaban los palestinos, era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las tropas enemigas. Pero el día llegó. Las fuerzas de defensa entraron a Gaza. Aquí te contamos qué fue lo que confirmó el mismísimo portavoz, Daniel Hagari, y en qué contexto tuvieron lugar sus declaraciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las fuerzas israelíes irrumpieron en la castigada ciudad de Gaza, tras un prolongado asedio que dejó en vilo a todo el mundo. Bajo la sombría mirada del vocero de las fuerzas de defensa, Daniel Hagari, se desencadenó una operación terrestre que oficialmente tenía como objetivo desmantelar el corazón de Hamás. Amigos de Prensa Alternativa, estamos frente a un escenario en el que barcos y aviones navales respaldan con ferocidad a la infantería y vehículos blindados, empeñados, insistimos, oficialmente, en aniquilar los centros de mando, puntos de lanzamiento de cohetes y otras estructuras que sostienen la resistencia de Hamás. El gobierno de Benjamín Netanyahu no escatimó en gastos y puso toda su artillería para avanzar. La diferencia de este enfrentamiento con otros es que los soldados ya están combatiendo cuerpo a cuerpo con todas aquellas personas que consideran enemigas. En medio del caos que se respira en las calles palestinas, el portavoz de la FDJ enfatizó con seguridad que sus soldados están combatiendo en condiciones extremadamente desafiantes, pero que aún así poseen la ventaja en la lucha. La presión sobre Hamás es inclemente, y la sombra del poder militar occidental se cierne sobre la ciudad de Gaza como nunca antes. Horas atrás de esta tragedia, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu posó junto a sus soldados y pronunció palabras que resonaron como un tambor de guerra. Su mensaje se expandió a través de las redes sociales. Allí indicó: las FDI están a las puertas de la ciudad de Gaza y nada nos detendrá. Continuaremos avanzando y prevaleceremos. Como podemos observar, el primer ministro se mostró determinado e inflexible. La administración gubernamental, que antes de este estallido se encontraba en una gran crisis de representatividad, está decidida a usar todas sus herramientas. Pero desde aquí, no podemos hacer oídos sordos. En el trasfondo de este operativo terrestre, las pérdidas son devastadoras. El costo humano no discrimina. Y hasta ahora, 23 soldados han entregado sus vidas. Del lado palestino son más de 9.000 los civiles que han pagado el precio de la ambición extranjera, en su mayoría mujeres y niños. Y aquí queremos ser claros. El sufrimiento se está extendiendo por todas las esquinas de esta tierra asediada. No hay metáfora al detallar que en estos precisos momentos, mientras usted escucha este informe, la incertidumbre y la tragedia son la cruel continuidad y cotidianidad. Mientras todo esto sucedía, el portavoz de Hamás habló. En una entrevista con la NBC News, el vocero Ghazi Hamad aseguró que los líderes del movimiento palestino están abiertos a un acuerdo de compromiso total para liberar a las personas privadas de su libertad. La condición es que el ejército contrario libere a todos los prisioneros palestinos de los centros de detención que ya existían. En un tono prometedor declaró: queremos que esta gente regrese a casa, pero también queremos que nuestros prisioneros se vayan a casa. Así que creo que ahora estamos listos para lograr un compromiso total, un acuerdo completo para recibir a todos los rehenes, ya sean militares o civiles.
En paralelo a este comunicado, la gestión hebrea informó que eliminó a un comandante de un batallón de Hamás. Pocas horas después de la publicación de la entrevista, las mismas fuerzas de defensa que transgredieron las fronteras palestinas comunicaron que Mustafa Dalloul ya no se encontraba con vida. Este mensaje es importante porque Dalloul desempeñaba un papel central en la gestión de la lucha. De hecho, en el último tiempo, el militar había ocupado varios cargos en el batallón y la brigada de Hamás, situada en Gaza. Otro avance importante de Netanyahu tuvo lugar por la madrugada. Es decir, antes de entrar a Gaza, las tropas realizaron una redada en una urbe de Cisjordania. Jenin fue testigo de cómo el séquito aliado de Occidente entró con 20 vehículos militares. Pero eso no fue todo. Además de empujar todo a su paso, el ejército se trasladó con excavadoras. ¿Cuál fue el propósito? En teoría, entraron bajo la excusa de perseguir a todas aquellas personas que utilizan el terror para conseguir sus objetivos. Sin embargo, aprovecharon la situación y destruyeron monumentos y otras instalaciones de la ciudad. Para ello eran las excavadoras. Como respuesta a los atentados, la resistencia palestina voló por los aires uno de los vehículos. Aún así, las excavadoras prosiguieron y continuaron operando en las calles. En este marco, Antony Blinken llegó a Tel Aviv. El reconocido secretario de Estado de Estados Unidos, tercero en la línea de mando del gobierno, subió a un avión y visitó por tercera vez a su gran aliado y socio. Según informó la oficina del primer ministro, el representante se reunió con Netanyahu en el cuartel general militar del ejército situado en la capital del país. Pero Estados Unidos no es el único estado que se pronuncia al respecto. Del otro lado de la vereda hay muchos gobiernos que han dicho basta a las atrocidades. Por ejemplo, en nuestra querida Latinoamérica, las administraciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela han condenado los atentados. Tal es así que Bolivia directamente cortó relaciones diplomáticas con Netanyahu. El gobierno de Luis Arce considera que la tierra hebrea comete graves crímenes en la franja. De hecho, fueron la propia ministra María Pela Prada, junto al vicecanciller Freddy Mamani, quienes en una conferencia de prensa anunciaron la determinación. Chile es otro de los estados que no se mostró de acuerdo ni justificó lo que allí sucede. El presidente Gabriel Boric expresó su indignación ante el atropello a las niñeces, indicando expresamente que de ninguna manera se los puede catalogar como daños colaterales. Gustavo Petro es otro de los líderes que se ha expresado libremente por lo acontecido. El líder colombiano, además de llamar al retiro de su embajada, exige diariamente que se detenga el asedio hacia la comunidad palestina. Por su parte, Venezuela rechazó categóricamente los ataques perpetrados en el campo de refugiados de Jabalia. En el documento, solo para comenzar, el gobierno bolivariano catalogó las acciones como una persecución sistemática a los ciudadanos palestinos. Allegados oyentes, al cierre de esta edición, los titulares se colmaron de indignación porque una escuela que funcionaba como albergue de decenas de palestinos fue bombardeada. No sabemos qué sucederá en los próximos días, pero además de estar aquí para averiguarlo, seguiremos abogando con fuerza por un alto al fuego inmediato. Gracias por escucharnos y ser parte de Prensa Alternativa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.